Roma, año 80. La capital del imperio más grande del mundo se desmorona. Incendios, peste y la erupción del Vesubio alertan a los ciudadanos. Los dioses están enfadados con ellos. Mantenerlos contentos es una tarea ardua, pues son caprichosos y volátiles. El emperador Tito decide honrarlos y recuperar de nuevo su favor. Su plan: inaugurar el anfiteatro Flavio con 100 días de juegos. Más conocido como el Coliseo Romano, este edificio es una estructura colosal que alberga más de 80.000 personas y está perfectamente diseñada para realizar cualquier tipo de espectáculo por el que los romanos pierden la cabeza. Batallas navales, lucha de bestias, carreras de caballos y el pasatiempo más deseado y cruel que ha habido nunca, la pelea de gladiadores. Hasta hoy, estas fueron las fiestas más grandiosas de Roma. En los 8 juegos que llevó a cabo el emperador Augusto, cientos de hombres pelearon en la arena, llenándola con la sangre de los caídos, honrando y recuperando la benevolencia perdida de los dioses. La frase «pan y circo» se quedó inmortalizada en nuestra memoria a raíz de dichos espectáculos, capaces de movilizar a miles de personas deseosas de ver cómo morían los hombres por los que apostaban sus denarios. Hola, Futuro Fósil. ¿Qué tema más interesante? Seguramente top 5 de mis temas favoritos en el mundo mundial. Porque ¿a quién no le gusta un gladiador o una peli de gladiador, una historia de gladiador? Vamos a dar muchos datos que quizá no conocías, así que déjame en comentarios si hay alguno que te haya impresionado, que no sabías. Suscríbete, anda, que es gratis y me ayudas muchísimo. Por cierto, bienvenidos y bienvenidas a todos los nuevos y nuevas del canal que estamos subiendo poco a poco. Arrancamos. La palabra gladiador deriva del latín gladio o espada y llegar a ser uno de ellos, luchar en la arena y hacerse tan famoso como para aparecer en los grafitis que inundaban las calles de las ciudades de la República, no era tarea fácil. Se podía llegar por 2 caminos. Estaban los ad gladium, aquellos que no habían recibido un entrenamiento propiamente dicho y por lo tanto tenían altas probabilidades de perecer en las primeras luchas, y los ad ludum, que formaban parte de una familiae a cargo de un lanista que les daba casa y les daba entrenamientos y los formaba como gladiadores a cargo de un dottore o entrenador que normalmente era un gladiador que pues había sobrevivido a tantos combates que pudo alejarse de la arena para tener un trabajo menos peligroso y ganar más dinerito. La única manera de entrar en un ludum era ser comprado o enviado tras un juicio, y es que la inmensa mayoría de los gladiadores eran esclavos, eran prisioneros de guerra o criminales. Pero tampoco nos vamos a engañar, también había hombres libres que pues entraban por voluntad propia, normalmente para ganar dinero y saldar cuentas o para ganar prestigio. Quizá el caso más excepcional de todos fue el del emperador Cómodo, sí, el mismo de la peli de Gladiator, Máximo, vengamos tu muerte, y es que vais a flipar, porque si creíais que el emperador Cómodo bajaba a la arena para ser gladiador, porque esto era una licencia histórica que se había tomado el director de la película, pues no, mi ciela, eso no es así. Según las fuentes, Cómodo luchó en centenares de combates, normalmente vestidos con pieles de león porque pues le gustaba emular a Hércules. Y además se enfrentaba a cientos de gladiadores y siempre salía victorioso. ¡Oh, qué curioso! ¿Por qué? Pues posiblemente seguramente porque los hacía combatir con armas de peor calidad que las suyas u ordenaba que los hiriesen antes de que saliesen a la arena a luchar contra él. E incluso se dice que les obligaba a no pelear contra él. Por lo tanto, pues los gladiadores no podían hacer mucho más, la verdad. Sea como fuere, estos guerreros se dividían en grupos dependiendo de su experiencia, los novicios, los tiro y los veteranos, del tipo de armadura y arma usada, además de su estilo de pelea. Aunque hubo hasta 15 categorías diferentes de gladiadores, algunos de los más famosos fueron los eques, provocator, secutor, traix, oplomacus, retiarius, mi favorito, y el murmillo. Las armaduras consistían en protecciones y escudos muy variados. Por ejemplo, el retiarius no tenía escudo, pero contaba con una red que servía para atrapar a los enemigos. El escudo del oplomacus, que aparecerá por aquí, era muy pequeño y el del murmillo tapaba medio cuerpo. Los cascos eran de bronce o de hierro, de diferentes estilos, y cubrían la cabeza y la cara. El retiarius no llevaba casco y se protegía solo con una armadura que le cubría los hombros. Las armas eran igualmente muy variables. Por ejemplo, el gladio medía unos 30 centímetros y era recta,
y la sica era una espada corta y curva, pero más grande que el gladio. Otros usaban lanzas, que podían ser jabalinas con punta en forma piramidal o astas, y eran mucho más ligeras. Pero el arma más temida de todas era sin duda la fusquina o el tridente, ideal para combates cuerpo a cuerpo. Siempre peleaban gladiadores con el mismo nivel de experiencia, pero nunca con el mismo estilo de lucha. ¿Por qué? Pues según las fuentes, se hacía demasiado aburrido y largo ver a un Oplomacus contra un Oplomacus y a un retiario contra un retiario. Aquí buscábamos hacer espectáculos muy llamativos, donde no solo se asistiese a ver cómo se daban mataril entre ellos, sino a presenciar las estrategias que seguían para poder sobrevivir. Por ejemplo, dos de los gladiadores más aclamados eran el murmilo o el galo y el traex o el tracio. Sus diferencias radicaban en el arma que portaban, Gladio el primero y Sica el segundo, y también del tipo de armadura, un escudo que cubría todo el cuerpo y una protección de metal que cubría la pierna izquierda en el caso del murmilo o el galo, y un escudo de medio cuerpo con protección en ambas piernas hasta la rodilla para el tracio. Combatir en la arena era una cuestión de vida o muerte, y ganar dependía de tres factores: matar al adversario, que éste alce los dedos hacia arriba en señal de rendición, o que tire alguna parte de su armadura en señal de que ya no puede seguir luchando. El victorioso se ganará el clamor del público, dinero para él y para su lanista, y se retirará con honores hasta la próxima batalla. El perdedor puede correr distinta suerte, o bien ya está caput, o tiene que esperar a la decisión del editor, que se ayuda de la plebe para elegir qué hace con él. Hablemos sobre el pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo. Vamos a abrir este melón, porque no es como nos dicen, o por lo menos no está tan claro. A ver, nosotros sabemos de este gesto para elegir al gladiador vive o muere por las fuentes escritas. En estas se usa la palabra huertere o conhuertere, que significa girar, pero no nos dicen qué dirección. Hay de hecho otras fuentes donde se usa otra palabra, una que me encanta porque me fascina cómo lo dice, vais a ver, porque viene de Antología Latina, que describe una escena del público que está pidiendo la muerte de un gladiador, y evidentemente un gladiador vencido, y utiliza la expresión infesto pollice. Infesto pollice. Os leería esto en latín, pero como la voy a cagar, os voy a dejar aquí cómo se dice en latín y yo os digo la traducción, que dice: y en la cruel arena el gladiador mantiene su esperanza, aunque la multitud amenazante muestre su pulgar hostil. Pulgar hostil. Me encanta. Y se sigue usando en muchas otras fuentes escritas. Luego se han hecho otros estudios. O sea, ¿tú te imaginas que te paguen para estudiar si los gladiadores hacen así o así? Maravilla. Bueno, este estudio deduce que el que habla extiende la mano, que se llama manum extending. La posición más natural del pulgar no es hacia abajo, pruébalo tú mismo, sería hacia arriba. Y señala además que la expresión sublata manu se utiliza normalmente para describir el gesto del suplicante, ¿no?, que levanta las manos hacia el cielo. Por ello, además de una razón fisiológica, existiría una razón cultural para entender que el pulgar no está girado hacia abajo para matar a alguien, sino hacia arriba. Así que pulgar hacia arriba, pollice verso, muerte, interpretado como un gesto de ataque, como una espada desenvainada para el otro barrio, amigo. Pero ¿cómo expresamos que viva o que se tenga misericordia de él? Pues no hacia abajo. El pulgar escondido en el puño pollice compreso o pollice premuto indicaba perdón, simbolizando que la espada quedaba envainada. Pues la decisión final no la tomaban solo los espectadores, aunque ellos influían con sus gritos y sus gestos. El que decidía oficialmente era el editor, el organizador de los juegos, a menudo un magistrado o el propio emperador, que interpretaba la voluntad del público y daba la orden. Así que la famosa imagen de pulgar arriba vive, pulgar abajo muere es en realidad un error moderno popularizado por el cine y el arte en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, pero no corresponde al mundo romano real. Cuando uno era condenado a muerte, no se podía poner resistencia. Al gladiador se le puede dar muerte en la arena, o si ya estaba muy herido, se lo llevaba en una camilla a una de las habitaciones del anfiteatro y un esclavo, emulando al dios de la muerte, le daría el golpe de gracia con un martillo llamado el dis pater. ¿Es cierto que se consumía la sangre de los gladiadores? ¿O es otro mito que tenemos que tirar por tierra? Pues sí, esta vez es real. Voy a hacer un vídeo entero sobre esto pronto, no te preocupes, pero podemos afirmar que se creía que la sangre de los gladiadores curaba la epilepsia, concretamente la que brotaba del cuello, aún calentita. Que esta idea parece venir además de cultos sacrificiales etruscos y que no todos los médicos estaban ok con esto, y que además consumía el hígado y que también se podía quemar la ropa ensangrentada del gladiador y mezclar sus cenizas en vino. ¿Te apetece que hablemos de este tema
en un vídeo cercano? También déjamelo en los comentarios. Bueno, la mayoría de los gladiadores morían en la arena. En realidad tenían una esperanza de vida de 22 a 27 años, siendo 30 la media para un romano cualquiera. Aunque voy a matizar esto. 30 años de media porque la mortalidad infantil era altísima. Si dejamos esto de lado, tened en cuenta que se llegaba a los 50 o 60 años, sobre todo dependiendo de en qué clase estabas. No todos morían a los 30 y ya. ¿Vale? Pero como no tenían estatus estos gladiadores, ni estatus social ni privilegios, pues normalmente eran excluidos de los cementerios. Los que sobrevivían podían llegar a hacerse famosos y quizá con el tiempo y el dinero acumulado podrían ganar su libertad. Se convertían en verdaderas estrellas del rock y la gente clamaba cuando llegaban a la arena, escribían sus nombres en las paredes de las ciudades y se apostaba muchísimo dinero por ellos. Sobre algunos se hicieron poemas y llegó a ser tal la fiebre por los gladiadores que Augusto tuvo que prohibir que ninguna mujer libre menor de 20 años ni ningún hombre libre menor de 25 pudiesen hacer el juramento de gladiador. Aunque la mayoría de los gladiadores eran hombres, también hubo mujeres que pelearon en la arena. Se dice que el emperador Nerón, como no, tenía predilección por ver a mujeres luchar y algunas, como Aquilia y Amazonas, llegaron a ser famosas en todo el imperio. Encontrar los esqueletos de aquellos que cayeron en la arena, honrando a los dioses, no es nada fácil. Como no tenían estatus social ni eran considerados más que esclavos, nunca contaron con funerales apropiados. Pese a que hay evidencias de tumbas de gladiadores, pocos son los lugares en los que realmente se puede encontrar a un gran número de estos. Y aún así, se considera que un cementerio es de gladiadores o hay tumbas de gladiadores cuando los esqueletos que se excavan presentan señales muy específicas de violencia que serían producidas por las armas de los diferentes tipos de luchadores que hemos visto anteriormente, e incluso muchos de estos esqueletos han aparecido con grilletes en el cuello o en las extremidades. Pero ¿cómo identificamos traumas por pelea de gladiador? Es decir, ¿cómo sabemos que esa herida se la hizo en combate? Bueno, al recibir un golpe fuerte, el hueso tiende a fracturarse. Y hay dos tipos de fracturas específicas. Las que ocurren en hueso fresco, es decir, en hueso vivo, cuando hay tejido blando, o las que se dan en hueso seco, cuando solo tenemos el esqueleto. Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Es como si te vas a un parque y tomas una ramita seca, que es de un árbol que se cayó, y arrancas una rama viva del árbol. Y las partes las dos. Vas a ver que se van a romper de manera diferente. Eso también te serviría para generar esta idea de cómo se vería un hueso vivo que se rompe con un hueso muerto que se rompe. Por ponerlo así un poco básico. Bueno, las primeras se van a caracterizar porque el hueso, como está ligado a músculos y tendones, tiende a ser resistente. Entonces, cuando se produce la fractura, es como la ramita, se astilla y se mantendrán fragmentos del hueso unidos entre sí con bordes irregulares, observando pues líneas de fractura que pueden ser concéntricas o radiales. Si por el contrario la fuerza recae sobre un hueso seco, donde ya no hay piel, no hay tejido, este se va a romper en trozos pequeños e irregulares. Y además, estas heridas pueden producirse en tres momentos diferentes, que esto ya lo hemos visto en otros vídeos: antemortem, perimortem o postmortem. Vale, los traumas antemortem van a ser aquellos que han ocurrido durante la vida de una persona y que no han sido mortales. Se pueden diferenciar bien porque hay una curación del hueso en la zona que rodea la herida. Y por otro lado, las heridas perimortem son las que se producen cerca o en el momento de la muerte, por lo que no vamos a ver esas señales de curación. Posteriormente, las fracturas observadas van a corresponder a las producidas en hueso blando. Y en último lugar, las post-mortem se producen tras la muerte y pueden darse por numerosos factores. Pueden ser factores medioambientales, lluvia, sol excesivo, factores biológicos como los carroñeros, por ejemplo, o incluso la manipulación humana. Las marcas aquí son las de hueso seco y normalmente van a tener bordes con coloración más clara. En el caso de los gladiadores encontramos dos tipos de trauma asociado al arma que se utilizó en el momento del ataque. Se observan heridas producidas por armas contusas, por ejemplo como un martillo, que van a golpear el cuerpo y que van a dejar líneas concéntricas o radiales en el lugar donde se recibe el golpe, y otro tipo de herida que se observa con el uso de armas más cortantes, como las espadas o los gladios, cuyos efectos en el hueso varían dependiendo del ángulo de penetración del arma. Si se da un apuñalamiento, la herida será más profunda que ancha, es un tipo una punción, con márgenes muy pulidos. Pero si la herida es un corte, pues esta va a ser evidentemente más ancha que profunda y va a tener un borde pulido y otro áspero, dependiendo del filo que lo corte. Mucha de la información que se tiene actualmente sobre gladiadores en contextos arqueológicos
proviene de un cementerio del siglo II o III después de Cristo excavado en la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía. Las excavaciones arqueológicas de la zona sacaron a la luz esqueletos de gladiadores que han ofrecido una información muy valiosa para entender cómo se vivía y moría siendo gladiador. De los 68 restos humanos encontrados, 66 pertenecían a hombres de edades comprendidas entre 20 y 30 años, otro era de un hombre de unos 45 a 55 años y el último pertenecía a una mujer, al parecer esclava. La estatura media se estimó en 1,68, algo normal para la época. Muchos de los cráneos de estos hombres presentan heridas correspondientes a armas contusas y cortantes. 11 de ellos tienen diferentes heridas ante mortem que dejaron su huella en el hueso, por lo que debieron ser tratados por un médico. 10 tienen traumas perimortem, es decir, que muy probablemente murieron debido a estas heridas. Si tenemos en cuenta que los gladiadores usaban casco, el que un 15% de ellos tengan heridas mortales en la cabeza genera muchas preguntas que pueden ser explicadas de dos maneras. O bien perdieron el casco durante el combate, dejando la cabeza desprotegida, o el golpe final se llevó a cabo como ejecución por el ya mencionado dispater. Las heridas ante mortem que se observan en los cráneos se encuentran en su gran mayoría en el hueso frontal, es decir, en la parte anterior de la cabeza, seguido de los dos parietales, las partes laterales. A los lados de la misma sí que se observen traumas en el occipital, en la parte de atrás. En algunos de los cráneos se ve claramente la marca dejada por el gladius y se puede estimar la dirección que tuvo la espada para generar dicha herida. En el caso de las heridas perimortem, la mayoría fueron producidas por más cortantes y se ven más en el parietal que en el frontal, seguramente porque son heridas de huida. Las punciones producidas por el tridente se pueden ver en esta imagen, pudiendo establecer que el gladiador que recibió el golpe debía estar sobre el suelo y el tridente entró del lado derecho de arriba hacia abajo con una torsión del arma de 45 grados sobre la cabeza. Este tipo de lesiones se observan también en un grupo de cráneos que se encontraron en el lecho de un río en el valle de Walbrook, en Londres, que datan de la ocupación romana, aproximadamente entre el 120 y el 160 después de Cristo. Se lograron rescatar 39 cráneos, algunos completos y otros no, de los cuales se estableció que el 90% de ellos pertenecían a hombres y el restante 10% no pudieron sexarse. Todos presentan heridas ante mortem y perimortem muy parecidas a las observadas en Éfeso. Y hay varias fracturas, por ejemplo de mandíbula y golpes en la cara que son muy llamativos. Pese a no poder asegurar al 100% que los cráneos aparecidos pertenecieron a gladiadores de la región, se especula que las heridas, la verdad es que concuerdan bastante con los patrones que ya os he explicado y que quizá fueron tirados al río ya que este cumplía funciones rituales en aquel tiempo. ¿Y creéis que era una exageración de las pelis de gladiadores el que estos se enfrentasen a animales como leones? Pues mira esta imagen. Este se llevó un buen garrazo en su cinturita. Y sí, esto fue hecho por un león. ¿Cómo te quedas? Bueno, interpretar lo que nos dicen los huesos no es tarea fácil. Y muchas veces hay que recurrir a otras áreas del conocimiento, como la historia. Las crónicas nos permiten saber cómo lucharon estos hombres y cómo muchos de ellos perecieron, y los arqueólogos y los antropólogos vamos a usar esta información para corroborar o desmentir lo que vemos en los huesos. La mayoría de las heridas ante mortem aparecieron en el hueso frontal, lo que concuerda con la idea de que los entrenamientos se realizaban cara a cara y por eso disminuye la probabilidad de presentar heridas en otras partes de la cabeza. Además, estas están muy bien curadas, lo que nos muestra que debían haber contado con médicos muy capacitados, precisamente debido al costo y al beneficio que producían estos luchadores. Las heridas perimortem más comunes en los parietales nos hablan del momento de la muerte. Seguramente, ¿por qué más común en los parietales? Porque muchas veces seguramente ellos estaban en posición de huida o en posición de defensa y ahí es donde les atacan, ¿no? Se sabe que al ejecutar a un gladiador no se mantenía contacto visual con él, por lo que la cabeza estaría ladeada también a la hora de ejecutar el golpe final, explicando de nuevo probablemente la localización de estas heridas. Además, en pleno combate era mucho más fácil perder el casco y tener la cabeza expuesta a golpes mortales, ya sea por espada o por el propio casco de otro gladiador. Y en ningún resto se observaron signos de mutilación, que también se mantiene en línea con las crónicas, aunque sí se sabe, como ya hemos dicho, que la sangre de los gladiadores
era recogida tras su fallecimiento y mezclada con cenizas para curar enfermedades como la epilepsia. Por último, pese a tener muestras de amputaciones y de fracturas en otras partes del esqueleto, la verdad es que no se observaron rasgos de enorme violencia en los cuerpos de estos luchadores, al contrario de lo que aparece en las series de televisión y en las películas. Las heridas que presentan son pocas, aunque, a ver, es verdad que muchas de ellas son mortales por necesidad, pero aún así los esqueletos encontrados de época medieval muestran signos de mayor violencia que la observada en estos hombres, lo que rompe con la idea preconcebida que tenemos de sus combates. Debió haber habido mucha sangre de por medio, pero sin duda de heridas que no fueron tan profundas como para marcar los huesos, y además dejar evidencia de ellas a través de la historia. Y voy a hacer dentro de poco como una segunda parte de este vídeo y vamos a hablar de la dieta de estos gladiadores y entonces vais a entender por qué, porque tiene mucho que ver con esto. Quizá con el paso del tiempo se encuentren más cementerios como el de Éfeso que nos permitan abrir una ventanita y arrojar más luz aún al oscuro pero impresionante y desgarrador mundo de los gladiadores, que vivieron como esclavos y murieron como verdaderos dioses de la arena. Nos vemos la semana que viene con más y mejor. Hasta luego, saquito de huesos. Bye.